Lysander es facilitador Mindfulness y Desarrollo Humano, actor, fundador de la comunidad Mindfulness y creador de la revista digital Ignis Natura. Hoy nos dará una experiencia enriquecedora diseñada para ayudarnos a cultivar la atención plena y aplicarla de manera práctica en la vida cotidiana. Basado en los principios del Mindfulness, este taller te invita a explorar cómo puedes encontrar la calma, la claridad y la paz interior en medio de las demandas y el ritmo acelerado de la vida moderna. Bienvenido, Lysander, y gracias por lo que has preparado para nosotros. La conferencia de hoy la titulé, ¿cierto?, Las salidas hacia adentro, que en realidad esto que están viendo acá va a ser la carátula del nuevo libro que vamos a sacar, ¿verdad?, que se llama Las salidas hacia adentro. Y queremos enfocarnos el día de hoy a enseñar algunas cositas, ¿cierto?, digamos importantes para las personas que no conocen, obviamente, lo que es el mindfulness, que me imagino algunas no conocen bien lo que es, ¿vale? Y vamos a empezar hablando un poquito acerca de la definición o significado, digamos, más coloquial, por decirlo así, que significa mente plena, ¿no? Pero esto no es solamente mente plena. Esto del mindfulness es una ciencia y es una filosofía de vida, ¿vale? Es algo que tenemos que ir aplicando en nuestro día a día para poder, obviamente, irnos convirtiendo en ese ser, repito, auténtico, libre, ¿no? Sin miedos, por ejemplo, a desarrollarnos y a emprender y hacer lo que nosotros queramos en nuestra vida. Porque el mindfulness no está enfocado solamente, digamos, al desarrollo espiritual. También físicamente podemos lograr muchas cosas si tenemos esta herramienta en nuestra vida, ¿sí? Entonces, más o menos un poquito de historia para que conozcan. El mindfulness nació 2500 años antes de Jesús, antes de Cristo, en los tiempos en que Siddhartha Gautama, el Buda, ¿verdad?, transitaba por las calles del viejo Nepal, ¿no?, enseñando esto con su ejemplo, a vivir el momento presente, ¿verdad?, a poder conectar con nuestra presencia. ¿Para qué? ¿O con qué finalidad? De poder desarrollar lo que se llama el discernimiento liberador. ¿Y qué es el discernimiento liberador? Es ver la vida tal cual es. Es ser objetivos. Es no complicarnos más de la cuenta. Es no estar pensando en lo que fue ni en lo que va a ser, sino que concentrarnos plenamente en el momento presente, ¿verdad? Entonces, eso es un poco de historia. Pero para mi experiencia, ¿no?, hoy en día, el mindfulness es un estado de conciencia, ¿sí?, que no es lo mismo que meditación, ¿vale? Y aquí siempre yo hago una clara diferenciación, porque la meditación es una herramienta poderosa de transformación humana, pero es una técnica de muchas más que nos lleva a conectar con el momento presente, ¿vale? Nos lleva a conectar con el momento presente. Vale. Bueno, ahora sí. Cambió la voz. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? Es un estado de conciencia, ¿verdad?, que es natural del ser humano. Yo siempre digo, el mindfulness es inherente a la vida misma, ¿vale? Es inherente a la vida. O sea, uno nace, ¿verdad?, ya con una esencia, ¿o no? Ya nace, ¿cierto?, con un alma, ¿verdad? Hay personas que creerán, ¿cierto?, que existen vidas pasadas, otras que no, pero independiente a eso, nosotros tenemos una vida espiritual, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención, y se los cuento como una anécdota, cuando mi hija, que hoy día, ¿cierto?, tiene 3 años y medio, en el MCA Festival del 2019, no había nacido todavía, ahora ya tiene 3 años y medio, y en ese tiempo recuerdo que fui, ¿cierto?, al doctor, obviamente para ver cómo iba el embarazo y todo el tema, y recuerdo muy bien que el doctor nos dijo que había, ¿cierto?, tan solo un alfilercito en el vientre de su mamá, ¿vale? Solo un alfilercito, pero a mí me llamó la atención, ¿no?, que se sentían muy fuertes esos latidos del corazón, ¿no? Entonces yo automáticamente en ese instante dije, entonces, ¿cuál es el primer órgano que se crea en el ser humano? ¿Vale? Y empecé a investigar,
entre esa investigación descubrí a una científica que les invito a conocerla, para que la busquen por ahí, se llama Annie Maker, que ella habla sobre el cerebro del corazón, ¿vale? El cerebro del corazón. Y se nos enseña que el corazón es el primer órgano que se crea en el cuerpo humano. Y es súper interesante porque ahí es donde está la vida, ¿no? Ahí es donde está la presencia, ahí es donde está la conciencia, ¿no? Desde ahí, dice Annie Maker también, nosotros proyectamos una energía a los demás, desde el corazón, ¿vale? Cuando hacemos, por ejemplo, que lo vamos a hacer en un rato, una meditación grupal, ¿no? Esta meditación, al estar todos juntos, genera un campo, ¿no? electromagnético, genera una aura, genera un egregor diferente. ¿Por qué? Porque se expande esa energía fuera de nosotros. O sea, 5 metros se dice fuera de nosotros. Imagínate, igual 5 metros, o sea, no es algo poco, ¿no? Entonces les quiero contar un poco sobre, antes de entrar en la práctica y todo eso, que es lo que nos llama, ¿no? Quiero contarles que hay beneficios del mindfulness que ya se han comprobado por la ciencia. Y eso es súper interesante porque hay gente que, bueno, está más pegada a la ciencia, otra que no, pero siempre es bueno tener un equilibrio, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios científicos del mindfulness? ¿Verdad? Bueno, el primero, ¿cierto? La reducción del estrés. Era algo totalmente conocido por todos. Mejora el bienestar emocional, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos ayuda, ¿verdad?, a gestionar de mejor manera nuestras emociones. No desde la parte tan intelectual y mental, sino que desde el sentir, ¿vale? Sin etiquetar, ¿vale? Sin definir tanto esas mismas emociones, ¿sí? Porque generalmente cuando nosotros tenemos una crisis emocional, que a todos nos ha sucedido, ¿sí? Puede ser hace mucho, hace poco, esas emociones siempre se muestran de una manera, pero si uno lo ve de manera profunda, todas las emociones son energía, que si tenemos la capacidad de observarlas, ver dónde se mueven, en qué parte de nuestro cuerpo se mueven, etcétera, pero sin juicio, sin estar etiquetando esas emociones, nosotros podemos tomar esa energía como un impulso para desarrollarnos, para entendernos mejor, porque nosotros como seres humanos hemos aprendido más cómo funciona, por ejemplo, un computador, cómo funciona un televisor, cómo funciona, qué sé yo, cualquier cosa tecnológica, un teléfono, pero no nos hemos aprendido a conocer a nosotros mismos, ¿vale? Nosotros no nos conocemos, no sabemos cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces el mindfulness nos ayuda a eso. Reduce los niveles de ansiedad, ¿ya? Y aquí les quiero enseñar algo que algunos quizás ya saben, pero es una pequeña práctica, ¿ya? En caso de que se suceda eso, ¿cierto? Esas crisis de ansiedad que pueden dar a veces. Y es que nosotros todos tenemos en la casa una nevera, ¿cierto? Tenemos hielo en la casa. Entonces, hay una práctica de mindfulness que es tomar un cubo de hielo, ¿verdad? Ponerlo abajo de la nuca, ¿sí? Abajo de la nuca, mantenerlo ahí con una toallita, algo para no quemarse las manos, ¿cierto? Y ahí cerrar los ojos y respirar, ¿cierto?, de manera consciente, ¿sí? ¿Qué significa respirar de manera consciente? Simplemente observar, ¿cierto? Sentir cómo entra el oxígeno por nuestra nariz y luego simplemente exhalar y relajarnos, ¿vale? Como vamos a estar con el hielo acá, obviamente toda nuestra atención va a estar puesta acá. Entonces la ansiedad, que también la trae algo mental, ¿verdad? Que está la mente, ¿cierto?, alborotadísima para acá, para allá, para todos lados. Ese cubo de hielo nos va a ayudar y la respiración a volver al momento presente, ¿sí? Como dice o decía Thich Nhat Hanh, que es uno de los grandes exponentes y maestros del mindfulness a nivel mundial, que desencarnó hace como 2 años atrás, él decía, cuando activamos nuestra presencia, ¿vale?, la mente vuelve a casa, ¿sí? Vuelve a casa, porque nuestra mente no está casi nunca en casa. Siempre está por allá, siempre está por acá, pero en casa, en el presente, no está. Entonces, esta práctica de la respiración consciente con el cubo de hielo nos ayuda a reducir la ansiedad por eso, ¿vale? Disminución de la depresión. Mejora el enfoque y la concentración.
mayor regulación emocional, que está obviamente relacionada con el bienestar, aumento de la resiliencia, o sea, la capacidad de levantarnos y seguir adelante, ¿sí? La capacidad de reinventarnos, de renacer, de comenzar de cero, ¿vale? El mindfulness yo podría decir que es la motivación interna que nosotros tenemos, todos tenemos guardada, ¿vale? Porque es un sentir muy profundo, ¿sí? Que cuando lo aprendemos a activar de manera consciente nos ayuda como un impulso a esos desafíos del día a día, ¿sí? Aumento la resiliencia, mejora el sueño para las personas que sufren de insomnio, ¿verdad? Porque ¿qué es el insomnio también? O sea, ¿qué produce el insomnio? ¿No? Lo produce esa charla en el fondo interna que tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando niños, cuando nos decían mañana hay paseo de curso, no dormíamos nada, ¿no? Y siempre esperando la piscina y todo el rato pensando y despertábamos a cada rato. Entonces, obviamente, es la mente la que no nos deja conciliar el sueño, ¿sí? Con el mindfulness, las respiraciones profundas y cosas que vamos a enseñar al final de esta conferencia, nosotros vamos a poder tratar el insomnio, ¿vale? Tratar esos trastornos del sueño para poder dormir correctamente. Por lo menos en mi caso, yo a los 14 más o menos, 14 años, recuerdo muy bien que tuve crisis, digamos, de depresión, de ansiedad, sufrí de insomnio incluso. Y la verdad, obviamente en esa etapa en la cual uno está como buscando, digamos, algo nuevo, ¿verdad? Buscando pertenecer también a algo, etcétera. Yo la verdad no encontraba absolutamente nada. Y una vez una persona, un hombre, ¿no? Ya de edad, él me enseñó a meditar. Y desde ese momento empecé a entender que en realidad cuando uno se va a acostar a la cama, uno lo que tiene que hacer, ¿no? Es desconectarse de la mente. Y eso puede sonar fácil quizás hoy en día decirlo, pero hace un tiempo atrás, como les comentaba, para mí no era fácil. Yo decía, esto es como que no se puede. Pero después de meditar, después de practicar mindfulness, es sencillísimo. Y se los digo muy sinceramente, ¿vale? Es desconectarse de la mente, de las preocupaciones y dormir, ¿vale? Bueno, disminución de los síntomas físicos. ¿Qué se refiere a esto? Si existe, obviamente, algún tipo de dolor, ¿verdad? Algún tipo de trastorno, digamos, más a nivel físico, como digo. Mejora la memoria en el trabajo, ¿sí? Porque obviamente aumenta la concentración, el enfoque en el trabajo, aumenta la autoconciencia, ¿sí? Reduce la rumiación, que es lo que hablamos de la mente, ¿cierto? Esa charla interna. Fomenta la empatía, la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, ¿vale? Generalmente las peleas, las discusiones, se generan porque no somos capaces de ponernos en los zapatos del otro. No logramos entender al otro, ¿verdad? No logramos entender, comprender, por ejemplo, a nuestra pareja, a nuestros amigos, porque no hay empatía. Y la empatía es algo que se ha perdido hoy en día en la sociedad. Puede ser con gente conocida o desconocidos. No tenemos por qué pensar igual, no tenemos por qué haber vivido lo mismo tampoco. O sea, todos podemos enseñarnos cosas interesantes, hermosas, ¿no? Mejora la toma de decisiones, ¿sí? Aquí hay un descubrimiento muy, digamos, que a mí me llamó mucho la atención de Annie Maker, que ella decía que lo primero que se manifiesta en nosotros cuando tomamos una decisión importante en nuestra vida, se ha comprobado científicamente que es el corazón, ¿verdad? Como que, digamos, late más fuerte, ¿verdad? Algo sucede en el corazón antes de tú decir sí o antes de tú decir no ante una situación, ante una pregunta, lo que sea, ante un viaje, ante lo que sea, es el corazón el que decide, dice ella, antes de la mente, ¿vale? Es súper interesante también entender que el corazón alberga más de 40.000 neuronas y neurotransmisores que están conectados con el cerebro de la cabeza, ¿vale? O sea, no es cosa menor, es un cerebro tal cual, científicamente comprobado, ¿sí?
Reducción de los síntomas del trastorno por estrés postraumático, o sea, no sé, después de un accidente, después de algo, ¿cierto?, difícil que no haya sucedido en nuestra vida, el mindfulness nos cae, ¿cierto?, de cajón para poder relajarnos, para poder sentirnos plenos. Mejora las relaciones interpersonales, aumenta la autorregulación o autocontrol de impulsos, ¿cierto?, para la gente muy impulsiva, ¿verdad? Que yo creo que hay varios acá, me incluyo a veces, ¿no? Mejora la función inmunológica, o sea, te ayuda incluso en la salud, ¿sí? Fortalece tu salud, ¿no? Incluso han hecho muchos estudios también científicos a los monjes budistas que meditan mucho, etcétera, les ponen sensores por todas partes y han visto esos resultados, ¿sí? No solamente en el relajo, ¿no?, en el tema del estrés, sino que también a nivel de la salud, ¿sí? Y mayor satisfacción laboral, porque es lo que decíamos antes, estás conectado y conectada con tu vocación cuando practicas mindfulness. Perdón. Bueno, aquí hay objetivos claros, ¿vale?, de lo que es el mindfulness. Objetivos claros digo porque son aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta antes de practicar esta ciencia milenaria, ¿sí? El primero es que el objetivo principal es la presencia plena, ¿no? Estar consciente y comprometidos con el momento presente en lugar de estar atrapado en preocupaciones pasadas o futuras, ¿sí? Primero lo vamos a hablar así, después ustedes me van a entender con la práctica, porque esto no se entiende con los conceptos, solo estoy aclarando. Conexión, reconocer la interconexión y unidad de toda la vida, cultivando una mayor compasión y empatía hacia uno mismo y hacia los demás. La compasión es la que nos genera esa conexión. Si yo no tengo compasión con alguien o con algo, con cualquier ser vivo en realidad, no estoy conectado hacia él o hacia ella, ¿vale? Es casi sinónimo, ¿no?, conexión de compasión, ¿sí? Por otro lado, la autoconciencia, observar pensamientos, emociones y sensaciones internas con una actitud de aceptación y sin juicio. Y siempre doy el ejemplo yo de la autoconciencia cuando, para que se entienda, nosotros es como que nos miráramos en tercera persona, ¿vale? Es como que nos miráramos desde afuera, ¿no? Y observáramos qué es lo que pasa por la mente, ¿verdad?, los pensamientos, qué es lo que pasa a través de las emociones, qué sensaciones corporales tengo en el momento presente, ¿verdad? Y eso justamente la autoconciencia, sin juicio y aceptándonos tal cual somos a nivel físico, mental, emocional, porque, escuchen bien, todo, como viene el siguiente punto, todo es pasajero, ¿vale? Todo es pasajero, ¿sí? Absolutamente todo. Este momento es pasajero. Estamos en el presente, sí, pero es pasajero, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta, claro, el presente es eterno, ¿verdad? Si estamos en la conciencia, siempre vamos a estar viendo el presente y siempre vamos a estar viviendo nuestra vida de forma intensa, porque a eso te lleva el vivir el momento presente, a vivir tu vida sin miedo, ¿vale? Cuando uno tiene miedo, cuando uno no se arriesga, en realidad no vive, ¿vale? La vida es un riesgo que hay que correr, ¿sí? O si no, ¿qué pasa? Nos morimos sin haber vivido. ¿Sí? O sea, es algo inherente a la vida el riesgo. Nacemos arriesgándonos. Cuando bebé, ¿no? Cuando recién nacemos, nos arriesgamos cuando salimos a la calle, cuando estamos comiendo. La vida completa es un riesgo, ¿no? Entonces, ¿por qué no arriesgarnos un poco más a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes, a hacer lo que nos gusta hacer? ¿Por qué nos condicionamos tanto por lo que nos dicen los demás, por lo que nos dice el sistema de la educación, nuestros padres incluso? Con todo el respeto del mundo lo digo, ¿vale? No significa que nosotros no amemos a nuestros padres si es que tenemos desapego hacia ellos, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, amo a mis padres,
pero siento que ese lazo del apego lo corté hace un tiempo. Porque si no, tú no creces, ¿vale? O si no, tú no creces, simplemente no creces como persona, ¿vale? Entonces, ¿qué es el desapego? En pocas palabras, reconocer la naturaleza transitoria de todas las experiencias y no aferrarse a ellas, lo que permite una mayor liberación del sufrimiento. Y como último punto, el crecimiento espiritual, utilizar la práctica del mindfulness como una herramienta para el crecimiento y la expansión de la conciencia espiritual, ¿vale? Bueno, antes de seguir, antes de hacer práctica y todo, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna consulta. El tiempo se pasa rápido, ¿cierto? Entonces, no sé si alguien quiera preguntar algo. Dígame. Bueno, gracias por la pregunta. Como mencionábamos anteriormente, ¿cierto? La práctica de las crisis de ansiedad, la ansiedad está muy relacionada con el tema de los ataques de pánico. Se puede hacer eso. Hay otra práctica también que se complementa con el mindfulness, que de hecho he visto hasta videos por ahí que lo enseñan, que es sumergir, ¿cierto?, la cara en agua fría, ¿cierto?, para relajar, para bajar la tensión. Pero eso siempre tiene que estar posteriormente acompañado de ejercicios de respiración consciente, ¿vale? Miren, hay varios ejercicios de respiración consciente, ¿sí? Vamos a enseñar uno que se llama respiración triangular, ¿vale? Respiración triangular. Ese ejercicio, ¿ya? Nosotros podemos hacerlo de dos maneras. Imaginándonos el triángulo mientras respiramos conscientemente o dibujando un triángulo, ¿vale? Para las personas que digamos, se pierdan un poquito y quieran, digamos, concentrarse, ¿no?, en el dibujo, etc. ¿Ya? ¿Cómo es este ejercicio? Uno, primero, inhala por 4 segundos por el lado izquierdo, ¿cierto?, del triángulo hacia arriba. Se imagina, ¿cierto?, que sube el lado izquierdo del triángulo respirando. Luego, exhala, ¿verdad?, por el lado derecho del triángulo, y luego 4 segundos de pausa en la respiración. Pausar la respiración, ¿ya? Ese es el ejercicio de respiración triangular, ¿sí? Hay otro, ¿ya?, que se llama respiración cuadrada, que también se enseña siempre, ¿no?, que es un poquito distinto. Uno inhala, ¿cierto?, en el primer costado del cuadrado, luego pausa la respiración, exhala y pausa la respiración nuevamente, ¿vale? ¿Se entiende? Bueno, esos son 2 ejercicios, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia de la pausa en la respiración? ¿Sí? Porque casi siempre queda como esa duda, esa inquietud. La pausa en la respiración nos ayuda a crear un vacío, nos ayuda a crear un espacio dentro de nuestra conciencia, ¿sí?, el cual nos permite observarnos de mejor manera. Nos permite observar de mejor manera, ¿cierto?, sin ese apego, la mente, las emociones, las sensaciones corporales. Incluso, por ejemplo, si tú tienes un evento desagradable, no sé, tú vas manejando y te tocan la bocina y te gritan cosas, ¿vale? Un evento muy que puede pasar en la ciudad, ¿no? Uno, si ahí respira profundamente, lo más probable es que te salga un ataque de ira y le contestes y reacciones muy mal, ¿no? Pero si hacemos el ejercicio de pausar la respiración justo en el momento en que recibimos, digamos, ese, entre comillas, digamos, impresión del exterior desagradable, nosotros tenemos un mejor dominio, manejo de nuestras emociones, ¿sí? Porque hay algo que al ego específicamente y a la personalidad que hemos creado le aterra, que es que nosotros pausemos la respiración conscientemente, ¿vale? Al ego le aterra que nosotros pausemos la respiración, por eso es como que se separara de nosotros en un momento y nosotros podemos observarlo y comprenderlo de mejor manera, ¿sí?
Hay otro ejercicio, que es el que vamos a hacer ahora, que es simplemente respirar conscientemente mientras hacemos, digamos, esto. Se lo voy a mostrar, no puedo ver. Es primer, digamos, respiración hasta acá, subiendo los brazos hasta la mitad, y luego la segunda respiración hasta arriba juntando las manos, ¿vale? Luego exhalamos hasta la mitad también, y luego hasta tocar nuestras piernas, ¿vale? Nos vamos a parar, por favor, para poder hacerlo. Es normal, ojo, bueno, traten de no pegarse, por favor. Traten de separarse más adelante, más atrás un poquito para poder realizarlo. Voy a guiarlos igual con una mano, pero escúchenme bien, lo ideal acá, ¿ya?, es que no le peguemos al compañero o compañera y aparte concentrarnos, ¿sí? Concentrarnos en lo que vamos a hacer, en nuestra respiración, ¿sí? Les explico un preámbulo muy pequeño y es que cuando nosotros recibimos mucho oxígeno en el cerebro, a veces, no siempre, uno puede tender a marearse un poquito, pero no es nada terrible, es bueno, ¿vale? Estamos oxigenando el cerebro. Incluso lo podemos hacer esto mismo en los momentos que estamos con pesadez o nos sentimos con sueño, ¿cierto? Podemos practicarlo para poder sentirnos mucho más energéticos, ¿sí? Más tranquilos también. Entonces vamos a comenzar, ¿vale? Primero respiramos hasta la mitad con los dos brazos, ¿cierto? Luego juntando los brazos arriba, ese es lo primero. Pausamos la respiración lo más que podamos. Luego exhalamos. Hasta abajo. Si quieren, cierran los ojos. Inhalamos. Segunda. Tocamos las manos. Pausamos, ¿cierto?, la respiración y luego exhalamos. Hasta la mitad, hasta las piernas. Nuevamente. Tocamos con las palmas, si queremos. Luego aguantamos lo más que podamos y exhalamos. Nuevamente, inhalamos. Tocamos las palmas. Aguantamos la respiración lo más que se pueda. Exhalamos. Última vez, inhalamos. Retenemos la respiración. Exhalamos. Bueno, nos podemos sentar. Si se marean es normal. Bueno, no, pero en serio, la oxigenación del cerebro es muy importante, ¿vale? A nivel de las células, de las neuronas, de todo el organismo. Se oxigenan los órganos, se oxigena absolutamente todo, hasta los tejidos, todo. Así que es muy importante que lo podamos hacer diariamente. Sea este ejercicio o sea el ejercicio, lo que enseñamos anteriormente, la respiración triangular, la respiración cuadrada, ¿sí? Hay otro ejercicio mucho más sencillo que también se los voy a enseñar, que vamos a poner la mano derecha en el corazón, ¿vale? Y esto, yo siempre digo, lo podemos hacer al momento de despertarnos por la mañana y al momento de acostarnos. O sea, antes de entregarnos a Morfeo y al sueño, nosotros cerramos los ojos, ¿vale? Vamos a cerrar los ojitos y simplemente vamos a llevar nuestra atención donde está nuestra mano, ¿cierto? En el corazón. Vamos a sentir, dentro de lo posible, los latidos del corazón. ¿Vale? Dentro de lo posible, si no simplemente sentimos el tacto de nuestra mano con nuestro pecho, ¿vale? Para concentrarnos. Y luego vamos a inhalar profundamente por la nariz, detenemos la respiración lo más que podamos y exhalamos por la nariz o por la boca. Nuevamente, inhalamos. Detenemos la respiración lo más que podamos.
exhalamos. Sintiendo los latidos del corazón, concentrados ahí en el corazón. Inhalamos. Detenemos la respiración. Exhalamos. Nuevamente, inhalamos. Detenemos la respiración, escuchando los latidos del corazón, sintiéndolos, exhalamos. Última vez, inhalamos. Pausamos la respiración. Exhalamos. Bueno, podemos abrir nuestros ojos. Bueno, esto que les acabo de enseñar, si nosotros lo podemos aplicar en la mañana, lo podemos aplicar en la noche y lo practicamos diariamente 10 minutos solamente, ¿vale? Entre la mañana y la noche me refiero, o en cualquier momento del día que nos sintamos estresados, nos vamos a un baño, donde sea, y hacemos este ejercicio, esto nos va a permitir a beneficiarnos de todas las cosas que hemos visto, ¿cierto? Esos beneficios científicos del mindfulness, ¿sí? También, no sé, depende de cada uno o de cada una el hacer estos ejercicios con música clásica, con música de frecuencia, ¿cierto? Ahora tantas frecuencias en Spotify, de sanación, para la abundancia, para todo, ¿no? Podemos poner esas frecuencias que también son importantes, porque aquí entra un punto también muy, muy hermoso que me encanta hablarlo, y es el poder de la palabra, ¿vale? El poder del verbo. Cómo nuestro verbo, que también se ha comprobado científicamente, puede construir nuestra realidad, ¿vale? El hecho de nosotros repetir todos los días ciertas afirmaciones conscientes, que le llamo yo, ¿vale? Que otros le llaman decretos y muchos nombres más, eso puede ayudarnos, ¿cierto?, a poder construir una nueva realidad. Y esto tiene relación con la PNL, Programación Neurolingüística. ¿Y qué es la PNL? Es el estudio, o mejor dicho, es la ciencia que estudia la relación de la lengua con el cerebro. Se ha comprobado, ¿cierto?, que cada vez que gesticulamos, ¿cierto?, la lengua, decimos palabras constructivas, por ejemplo, nuestra vida cambia para mejor. Y si por el contrario siempre estamos quejándonos, ¿no?, y estamos diciendo que es difícil, que es imposible y todas esas cosas, nuestra vida no cambia y sigue igual. Entonces, por un lado está el agradecimiento, ¿vale? Y está dentro de la PNL, ojo, el agradecimiento, el agradecer las cosas como si ya fuesen hechas, ¿vale? No esperando, ¿cierto? No esperando, ¿no? No pidiendo tampoco al universo cosas, sino que agradeciendo al universo cosas que quizás aún no son realizadas, pero como si ya hubiese sido el milagro. Así tenemos que, digamos, referirnos, así tenemos que hablar, aprender a comunicarnos de esa manera, y vamos a ir viendo cómo nuestra vida va cambiando para mejor en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Es súper importante mezclar estas cosas. Y la música, ¿verdad?, que les mencionaba, obviamente a la meditación y todo también puede resultar muy bien, pero para mi gusto en muchas ocasiones lo hago en silencio simplemente, o lo hago escuchando. Por ejemplo, tengo la fortuna de vivir en un lugar como una quebrada natural, entonces escucho el sonido de las aves, el viento, la naturaleza. Me gusta más, en verdad, esos sonidos naturales, pero se puede ocupar cualquier tipo de música en la ciudad, sobre todo, que obviamente hay más bulla, ¿verdad? Ahí podemos poner audífonos, lo que nosotros queramos para poder realizar estas prácticas, ¿sí? ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos con el tiempo, Javiera? Ah, genial, 2 minutos. Se pasó rapidito. Ya. ¿Tienen alguna otra pregunta para poder ir respondiendo? Cuéntame. Ujú.
Mira, la verdad, bueno, lo ideal en realidad, lo ideal es que se haga por la nariz la inhalación y la exhalación. Pero hay muchas personas, que a nosotros nos ha pasado en los cursos y en muchas actividades, que de repente tienen problemas para respirar por la nariz o tienen sinusitis, quizás qué cosa. Entonces, obviamente, ahí por la boca respiran y por la boca exhalan. Entonces, en el fondo, no existe tampoco una ley, ¿no?, que tenga que ser una o la otra. Lo importante es la concentración en la respiración, ¿vale? Y realizarlo en esos momentos que les decía, de la mañana, de la tarde, en la noche, idealmente, ¿vale? ¿Había otra pregunta por allá? Sí, mira, puede ser de dos maneras. La respiración triangular, ¿vale? Nosotros podemos tomar una cartulina, ¿vale?, y ponerla en la pared, dibujar un triángulo, ¿vale? Y uno, mientras respira, ¿cierto?, la primera inhalación consciente, uno imagina, ¿cierto?, o visualiza el lado izquierdo del triángulo, luego el lado derecho mientras exhala, y luego pausa la respiración observando la parte de la base del triángulo. Eso para las personas que digamos, no se puedan concentrar bien haciéndolo, imaginándolo me refiero. Pero imaginariamente también se puede hacer, ¿sí? Lo importante del ejercicio del triángulo, en este caso, es la pausa. Siempre es la pausa en la respiración lo que ayuda a que el mindfulness sea más efectivo, ¿vale? Porque se genera, como les decía, ese vacío, ese espacio para nuestra conciencia, para poder observarnos mejor a nosotros mismos, los pensamientos, las emociones, ¿cierto?, y las sensaciones corporales, ¿sí? ¿Había una pregunta ya también o no? Cuéntame. Parece mejor para... La respiración consciente, en ese caso, ¿no?, puede ser simplemente inhalar y exhalar, ¿vale? Cuando se habla de la respiración consciente con la pausa de la respiración, es para personas, ¿cierto?, idealmente que no tengan esas crisis de pánico, ¿vale? Pero, de todos modos, es algo que igual se puede ir adquiriendo de a poco, se puede ir aprendiendo. Y se los digo porque he tenido muchos alumnos, ¿vale?, que han sufrido de ansiedad o de ataques de pánico y los cursos los han ayudado un montón, ¿vale? Y para el comienzo, obviamente, como te digo, puede ser simplemente respirar profundamente y exhalar. Eso es todo, ¿verdad? Y con el tiempo de a poco ir, ¿cierto?, practicando el tema de la pausa. Eso. Dígame. Eso es una muy buena pregunta y tiene relación con lo que enseñamos de la manito en el pecho, ¿vale? Nosotros cerramos los ojos, ponemos nuestra mano en el pecho, en el corazón, respiramos conscientemente, como lo dijimos, ¿no?, y sintiendo los latidos del corazón. Esa es la práctica por excelencia, no hay más, ¿vale? Cuando lo empecemos a practicar, obviamente no una noche solamente, ¿vale?, lo practiquemos 1, 2, 1 semana, 8 semanas. Lo ideal son 8 semanas de práctica para que lo transformemos en un hábito. ¿Y un hábito qué significa? No solamente hacerlo en la mañana y en la noche, sino que en cualquier momento del día cuando nos sentimos estresados, colapsados, simplemente vamos a un rincón, ponemos nuestra mano en el corazón y vamos a sentir esos latidos. Y vamos a desarrollar esa alma sintiente que se llama, que es lo que necesitamos, ¿vale? Porque ya basta de estar dándole siempre rienda suelta a la parte intelectual. Tenemos que aprender a sentir. El mindfulness nace a través del sentir. Así que bueno, eso sería la conferencia, espero les haya gustado y por cualquier curso, cualquier cosa nos pueden seguir en Instagram las personas por Yo Soy Lisander, ¿sí? Espero estén muy bien y que puedan practicar lo enseñado.